comienza con la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se extiende durante toda la década de 1820, estuvo asignado por sucesivos desacuerdos entre las provincias, que no lograban consensuar los aspectos básicos para organizar el territorio nacional. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, las diferencias en torno al gobierno y a la distribución del poder generaron tal desorden que luego de enfrentamientos armados, el gobierno central, representado por el directorio, se disolvió. Esta situación dio lugar a que cada provincia asumiera su autonomía, es decir, que comenzara a gobernarse por su cuenta. Algunas pudieron sortear el desafío con relativo éxito, mientras que otras experimentaron grandes dificultades. En 1816, los representantes de distintas provincias se reunieron en San Miguel de Tucumán para declarar la independencia. No llegaron a definir una constitución. Pero lo que los representantes de la Asamblea General Constituyente decidieron mudar el Congreso a Buenos Aires. Ciertos hombres de la política revolucionaria creían que la mejor forma de gobierno era la monarquía parlamentaria. El rey debía ser la cabeza del gobierno. Otras personas asumían que la mejor forma de gobierno era una república, en la que las autoridades serían elegidas mediante el sufragio popular. Asimismo, había que ponerse de acuerdo sobre cómo se distribuiría territorialmente el poder. Al respecto, también existían distintas posiciones. Unos propugnaban su concentración en una autoridad central, y otros, por el contrario, insistían en una fórmula federal o confederada, preservando de este modo la autonomía de las provincias. Después de numerosos debates y discusiones, el Congreso finalmente sancionó una constitución. Esta tenía un tono centralista, es decir, opuesto al reconocimiento de las autonomías provinciales. La Constitución fue jurada por todas las provincias, con excepción de las del litoral. Los gobernantes de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, decidieron pasar a las armas. Así, el 1 de febrero de 1820, las fuerzas del litoral triunfaron sobre las del directorio en la batalla de Cepeda. Finalmente, la Constitución fue dejada de lado. Con la derrota de las fuerzas del directorio en la batalla de Cepeda, se generó una cefalía en el poder político de la región. Así, ante la falta de una autoridad central, diferentes grupos políticos y caudillos intentaron quedarse con el poder, originándose entre ellos más disputas que consensos. A pesar de todos estos inconvenientes, el litoral cumplió en aquellos años un importante rol. De hecho, a instancias de Ramírez, antes de su caída, se firmó en Buenos Aires un tratado fundamental para el funcionamiento de las relaciones comerciales y políticas. Este tratado fue llamado Tratado del Pilar. En 1820 fue un periodo de anarquía. El cabildo se reunió y unos 200 vecinos decidieron crear una sala de representantes
con el mandato de elegir un gobernador. Al principio fue elegido provisoriamente Manuel de Zarratea, quien estableció la paz con el litoral. Hubo ciertos sectores que se opusieron a la firma de este tratado, lo cual generó la primera crisis de gobierno. Juan Ramón Balcarce convocó una asamblea para deponer a Zarratea, en cuyo lugar asumió el poder, pero solamente duró una semana, ya que tenía presión de Ramírez. Un mes después de estos incidentes, se realizaron las elecciones para designar a los miembros de una nueva sala de representantes, que eligieron a Ramón Mejía. Pero en pocos meses debió renunciar, ya que nadie respetaba su autoridad. Una nueva sala de representantes, convocada por el Cabildo, nombró gobernador a Manuel Dorrego. El gobernante entendió que, para gobernar la provincia, era necesario limitar la presencia de las tropas del litoral y, en consecuencia, enfrentó a López. Dorrego fue vencido y la situación política de la provincia continuó siendo anárquica. Entonces, Juan Manuel de Rosas intervino y apoyó el nombramiento de Martín Rodríguez en la gobernación. El nuevo gobernador inició diálogos para poner en fin las tensiones con el litoral. Así, el 24 de noviembre de 1820 se firmó el Tratado de Venegas, que estableció la paz entre Buenos Aires y Santa Fe y puso fin a un año lleno de incertidumbres y enfrentamientos. Las reformas rivadavianas abarcaron aspectos sociales, culturales, económicos, religiosos y urbanos, así como otros relacionados con la administración pública. Durante aquellos años se gobernó a partir de un conjunto de leyes fundamentales. Una de ellas fue la ley electoral, que reglamentó el derecho al voto para todo varón libre mayor de 20 años. Otra de las leyes fue la que instituyó que la Sala de Representantes sería la responsable de designar al gobernador provincial. Entre las reformas hubo dos que afectaron a corporaciones de gran peso en la provincia: la Iglesia y el Ejército. En efecto, en 1821 se ordenó una reducción del aparato militar, que estaba activo desde los tiempos de la Revolución, para disminuir los gastos fijos del Estado provincial. La reforma eclesiástica, por su parte, intentó corregir el desorden y la mala administración de los bienes para la Iglesia. En esos años, la gobernación evitó a la Sala de Representantes distintos proyectos para fomentar las ciencias y la cultura. Así se fundó la primera universidad. Asimismo, durante este periodo se crearon las bases de un sistema de calidad pública. Martín Rodríguez buscó ampliar los recursos de la provincia para estimular el desarrollo económico. Durante aquellos años, la campaña bonaerense se fue transformando
en el escenario de una expansión ganadera. Por un lado, creó el departamento topográfico y sancionó una ley de enfiteusis. La necesidad de sumar tierras para su explotación hizo también que el gobierno se decidiera a correr la frontera indígena. Aunque la ampliación territorial fue inestable y las fronteras solo pudieron mantenerse gracias a la instalación de tropas permanentes en ellas, la producción ganadera se incrementó en esas regiones y repercutió favorablemente en la provincia, que se transformó en la más rica de todas. De este modo, comenzaba un periodo de prosperidad, ya con Gregorio de las Heras como gobernador. Uno de los rasgos más novedosos de esos años fue la inclusión de un importante número de comerciantes de origen extranjero a la élite porteña. Esta nueva composición social se debía a los cambios económicos y políticos que habían tenido lugar en el transcurso de los últimos años. Dentro de la vieja élite, las tradicionales carreras administrativas y militares también experimentaron notables cambios. Además de los sectores privilegiados, en la provincia de Buenos Aires habitaban muchas personas que debían ganarse el sustento diario trabajando. Había quienes se dedicaban a trabajar con sus manos, artesanos. Comerciantes, jornaleros o changadores. ¿En qué situación se encontraban las provincias en 1820 luego de la caída del Directorio? Los caudillos se convirtieron en las figuras gubernamentales claves. Además, eran hombres entrenados en los campos de batalla y con una extraordinaria capacidad para movilizar a sus tropas. En pocos años, todas las provincias adoptaron formas republicanas de gobierno. Esto significó la instalación de regímenes representativos y elegidos por el voto de los ciudadanos. Uno de los espacios políticos más distinguidos instaurados en las diversas provincias fueron las salas de representantes. Sus funciones eran las de discutir las cartas constitucionales y la forma en que debía ser elegido el poder ejecutivo provincial. Las luchas por el poder entre caudillos y entre regiones en disputa no se dieron en un marco de anarquía o vacío institucional, sino que se generaron en un contexto en el que se intentaba imponer un conjunto de reglas políticas. Las principales reglas fueron las constituciones provinciales. En 1824 se reunió el nuevo Congreso Constituyente, convocado por Buenos Aires. Sin embargo, hubo diferencias entre las provincias del interior. Por un lado, resurgió el recelo que despertaba la situación privilegiada de Buenos Aires, y por el otro lado, volvieron a manifestarse las rivalidades provinciales y sus diferencias acerca de cómo organizar el nuevo Estado. Los diputados comenzaron a sesionar en diciembre de 1824 y una vez reunidos tomaron el compromiso de dictar una ley fundamental. Gracias a la sanción de esta ley, unos días después se firmó un tratado de amistad
comercio y navegación con Gran Bretaña. Por otra parte, para conservar cierta unión entre las provincias se promovieron acuerdos y pactos, en el caso del Tratado de Vinará y en el Tratado del Cuadrilátero. Aunque los acuerdos iniciales entre los representantes de las provincias en el Congreso Constituyente indicaron la voluntad de evitar nuevos conflictos, estos no tardaron en aparecer. La actitud de Juan Gregorio de las Heras molestaba a ciertos sectores políticos. Hacia fines de 1825, el Congreso tomó la decisión de duplicar el número de sus integrantes. Con esta nueva conformación, en febrero de 1826, se dictó la Ley de Presidencia. La persona elegida para ejercer el cargo fue Bernardino Rivadavia. El Congreso mostraba una división entre aquellos que pretendían instaurar una forma de gobierno centralizada, los unitarios, y quienes buscaban organizar un gobierno que respetara las soberanías provinciales, los federales. Las tensiones que se habían mantenido latentes en el Congreso terminaron por fraccionar las opiniones cuando Rivadavia, 3 días después de asumir, presentó un proyecto que proponía transformar la ciudad de Buenos Aires en la capital de la nación. La idea fue rechazada por el sector federal. Sin embargo, y a pesar del mayor número de diputados bonaerenses, el proyecto fue aprobado. En febrero de 1826, cuando Rivadavia se hizo cargo de la presidencia, todo parecía indicar que nada iba a ser sencillo durante su mandato. Además de las diferencias en el Congreso, la guerra con el Brasil, declarada en diciembre de 1825, generaba gran incertidumbre. Los caudillos orientales intentaron librarse de la presencia brasilera, pero no lo lograron. Por ello requirieron la colaboración de las Provincias Unidas, que aceptaron el desafío, a sabiendas de que ello significaba una guerra inminente. Una de las primeras medidas de Rivadavia fue nombrar al general Carlos de Alvear como jefe del ejército y a Guillermo Brown como el encargado de crear una fuerza naval. El puerto de Buenos Aires comenzó a sufrir las consecuencias negativas del bloqueo portugués. Por la gran crisis que pasaron las Provincias Unidas, Rivadavia tuvo que renunciar. Durante el año y medio que duró su mandato, las dificultades fueron variadas para Rivadavia. Se encontraban enfrentados en dos partidos cuyos intereses se presentaban ya como irreconciliables. Por un lado, el Partido Unitario, que buscaba instaurar una forma de gobierno centralizada y de unidad, y por el otro lado, Partido Federal, que defendía la organización de las provincias respetando su soberanía y capacidad de autogobierno. A pesar del malestar de Rivadavia, él y su grupo llegaron a impulsar la redacción de una Constitución Nacional. En 1826 se conoció el nuevo proyecto. Su base fue el texto constitucional de 1819, pero su carácter centralista había sido atenuado. De todas formas, para los federales se trataba de una constitución centralista.
A partir de entonces la crisis política se acentuó. Rivadavia se quedó sin ningún apoyo y tuvo que renunciar a su mandato. Al finalizar las guerras de independencia se hizo necesario reactivar la economía en las distintas regiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El proceso de recuperación económico comenzó en la década de 1820. En ese año, Santa Fe era una provincia con una economía arruinada, cuya capital había sido saqueada, ocupada, incendiada varias veces por las fuerzas porteñas y ya no contaba con el ganado. También, en Entre Ríos, atravesaba una complicada situación económica. En efecto, entre 1814 y 1820 había sido devastada por las luchas civiles. En la década de 1820, las relaciones de intercambio comercial de Córdoba se reorganizaron hacia el puerto de Buenos Aires, a donde dirigió su producción para el intercambio con el mercado atlántico. En Salta fue tal vez la provincia del norte más castigada por la guerra. Su recuperación económica se logró gracias a su cercanía con los mercados del norte, es decir, el Alto y el Bajo Perú. Distintas provincias de la región cuyana intentaron hacerse un lugar con el comercio de las mulas, dirigiéndose hacia el Pacífico. Cuando esto comenzó a ser más habitual, junto con las mulas, comenzaron a cruzarse otros productos, como ganado en pie, jabón y frutas. Una de las regiones más castigadas en años anteriores había sido las del litoral.